Estos son los horribles últimos minutos de Charla Nash, que fue atacada por un chimpancé. Con una sola sacudida arrancó una mano. Con un solo golpe de sus garras, arrancó pedazos de carne. Esto es lo que Travis, el chimpancé, le hizo a una mujer. Esta historia es de hace 16 años, pero sigue siendo una de las más impactantes y crueles que jamás se hayan hecho públicas. Un chimpancé que fue criado por una mujer como si fuera un niño. Se formó un vínculo inquebrantable, olvidando por completo los peligros que estos animales inteligentes pueden conllevar. En la mañana del 16 de febrero de 2009, amanecía frío y nublado en Stamford, Connecticut. Una capa fresca de nieve cubría las tranquilas calles suburbanas de esta próspera comunidad. La temperatura estaba apenas por debajo del punto de congelación y la mayoría de los residentes se quedaban en sus cálidas casas, siguiendo su habitual rutina de lunes. Pero para las 55 años, Charla Nash, este lunes aparentemente normal, debería comenzar como cualquier otro, con una llamada de su querida amiga Sandra Herold, que le pidió ayuda. No sospechaba que este simple gesto de amistad cambiaría su vida para siempre, de la manera más terrible e inimaginable. Charla Nash siempre fue una persona en la que se podía confiar sin dudar. Nacida y criada en Connecticut, había pasado toda su vida adulta anteponiendo a los demás a sí misma, marcada por la lealtad, la compasión y el desinterés que definían su carácter. Como una madre y abuela dedicada, Charla había criado sola a su hija Brianna y aceptado varios trabajos para asegurar que su hija tuviera todas las oportunidades en la vida. Durante años, Charla había trabajado como asistente personal, una profesión que encajaba perfectamente con su personalidad cariñosa y su sentido del detalle. Tenía un talento para anticipar las necesidades de los demás y hacerles la vida más fácil, ya sea organizando citas, haciendo recados o simplemente teniendo un oído atento en tiempos difíciles. La naturaleza gentil de Charla y su genuino cuidado la hicieron popular en su comunidad. Era conocida por ayudar en organizaciones benéficas locales y siempre estaba entre los primeros en acudir cuando los vecinos necesitaban ayuda. Su amistad con Sandra Herold se remontaba a décadas atrás. Se habían conocido en los años 80 a través de amigos en común y desde entonces mantenían un vínculo cercano. Cuando el esposo de Sandra, Jerome, murió repentinamente de cáncer en el año 2004, Charla fue una de las primeras personas en apoyar a su amiga. Ayudó con los preparativos del funeral y brindó consuelo en el momento más oscuro. Su amistad solo se hizo más fuerte con los años, y Charla a menudo pasaba por casa de Sandra para tomar un café y charlar, especialmente después de que Sandra comenzó a sufrir cada vez más de soledad tras la muerte de su esposo. Sandra Herold tenía 70 años. Era una viuda adinerada que vivía sola en una casa grande y costosa en Rock Ryman Road, al norte de Stamford. A pesar de su seguridad financiera, Sandra luchaba con una fuerte depresión e aislamiento desde la muerte de Jerome. La pareja había estado casada durante más de 40 años, y su ausencia dejó un vacío en la vida de Sandra que parecía imposible de llenar. Durante este tiempo de duelo, Sandra tomó una decisión que finalmente llevaría a la tragedia. En un intento de llenar el vacío emocional en su vida, compró un chimpancé de 3 días de edad a un criador en Missouri por $50,000. Lo llamó Travis, por el cantante de country Travis Street. Y desde el momento en que lo llevó a casa, Sandra no trató al chimpancé como una mascota, sino como su hijo sustituto y compañero constante. Lo alimentaba con comida humana de su propio plato, le ponía ropa de niño y hasta lo dejaba dormir en su cama. Travis tenía su propia habitación en la casa de Sandra, equipado con una computadora, un televisor y una extensa colección de juguetes. Travis se convirtió rápidamente en una celebridad local en Stamford y más allá. Apareció en anuncios de televisión para Coca-Cola y Old Navy y encantó al público con su comportamiento aparentemente humano. Podía usar una computadora, beber de una copa de vino e incluso conducir un coche en la propiedad de Sandra. Los periódicos locales informaron sobre la mascota inusual, y Sandra mostraba con orgullo las habilidades de Travis a sus visitantes, con la firme creencia de haber construido un vínculo único y especial con el animal. Lo que Sandra und viele nicht verstanden, war das grundlegende Wesen dessen, was Travis wirklich war. Die Schimpansen haben 99% ihres Erbguts mit den Menschen, was sie unglaublich intelligent macht.
Pero esta inteligencia va acompañada de un comportamiento impredecible y potencialmente peligroso, profundamente arraigado en su cerebro por millones de años de evolución. A medida que Travis creció de ser un lindo y manejable bebé a convertirse en un chimpancé macho adulto, sus capacidades físicas se volvieron realmente aterradoras. Las manos de Travis podían ejercer una fuerza aplastante que podía romper huesos sin dificultad. Su musculatura mandibular, creada por la naturaleza para desgarrar plantas duras y carne, podía generar una fuerza de mordida de más de 9.000 newtons por centímetro cuadrado, alrededor de 1.300 psi, más fuerte que la de la mayoría de los grandes depredadores. Sin embargo, lo más importante era que Travis había conservado todos los instintos territoriales y jerárquicos de un chimpancé salvaje. Instintos que podían desencadenarse sin previo aviso por factores que las personas posiblemente nunca reconocieran o comprendieran. Las señales de advertencia del comportamiento cada vez más peligroso de Travis se habían acumulado durante meses, pero el vínculo emocional de Sandra con el animal la hacía ciega ante la creciente amenaza. Travis se había vuelto cada vez más territorial y posesivo con Sandra y mostraba claros signos de agresión hacia visitantes y extraños. El año anterior había atacado un coche de policía, arrancó su espejo lateral e intentó abrir las puertas mientras los agentes estaban adentro, asustados por la fuerza bruta y agresividad que se desplegaba ante ellos. Los empleados de la Agencia Local de Protección de Animales habían visitado la propiedad de Sandra varias veces y le advirtieron sobre los peligros de tener un primate tan grande y fuerte. Sin embargo, Sandra rechazó sus preocupaciones de manera consistente. Sandra había comenzado a tratar a Travis con Xanax, un potente medicamento prescrito para personas contra trastornos de ansiedad, para controlar su comportamiento cada vez más impredecible y agresivo. Lo que ella no sabía era: los medicamentos psicoactivos pueden tener efectos impredecibles y a menudo contrarios en primates no humanos. Pueden aumentar la agresividad y disminuir la inhibición, en lugar de lograr el efecto calmante que ella esperaba. Veterinarios y expertos en comportamiento advirtieron expresamente contra esta práctica, pero Sandra continuó administrando el medicamento, convencida de que sabía mejor que era bueno para Travis. La relación entre Sandra y Travis se había vuelto cada vez más dependiente e insalubre. Sandra trataba a Travis como su principal apoyo emocional. A menudo hablaba con él como si fuera un compañero humano y buscaba en él la cercanía social que había perdido tras la muerte de su esposo. Aquella fatídica mañana de febrero, Sandra se despertó y se dio cuenta de que Travis se comportaba más inquieto de lo habitual. Ya había estado caminando por la casa desde temprano en la mañana y mostraba signos de inquietud que Sandra no podía categorizar ni entender. Travis había logrado salir al exterior, algo que ocurría ocasionalmente, pero siempre provocaba miedo en Sandra, ya que podría llegar al tráfico o encontrarse con vecinos que no comprendían su naturaleza impredecible. La combinación de clima frío, su medicación reciente y factores de estrés desconocidos formó una constelación perfecta de tormenta, una interacción que llevó a Travis a un punto de inflexión interno que nadie podría haber previsto. En su desesperación por volver a meter a Travis en la casa de manera segura, Sandra llamó a la única persona en la que podía confiar al 100%, su querida amiga Charla Nash. Sandra sabía que Travis conocía a Charla por sus numerosas visitas a lo largo de los años y esperaba que una cara familiar pudiera calmar al agitado chimpancé. Charla no dudó ni un segundo, como era su costumbre. Antes de salir de su propia casa, Charla tomó una decisión que creía que podría ayudar en la situación. Sabía que Travis tenía una preferencia especial por un determinado muñeco de peluche de Elmo, uno de sus juguetes favoritos, que a menudo parecía calmarlo cuando estaba agitado. Charla agarró el juguete rojo brillante, con la esperanza de que este objeto familiar y reconfortante pudiera ayudar a traer a Travis más rápido de regreso a la casa. Este simple y amoroso gesto, tan típico de la naturaleza cuidadosa de Charla, sería una de las últimas decisiones conscientes que tomaría con sus propias manos. El viaje a la casa de Sandra duró solo unos pocos minutos. Cuando Charla a las 3:40 de la tarde entró en la entrada de Sandras, pudo ver a Travis en el jardín delantero, caminando inquieto entre los autos estacionados cerca de la casa. Su comportamiento parecía agitado, pero no inmediatamente amenazante.
más bien como el de un gran animal confundido que necesitaba ser guiado de regreso a la seguridad. Sandra ya había intentado calmar a Travis administrándole una dosis de Xanax que había disuelto en té. Un método que ya había utilizado antes cuando él parecía especialmente inquieto. Pero en lugar de mostrar el efecto calmante esperado, el medicamento parecía haber hecho a Travis aún más impredecible y potencialmente peligroso. Cuando Charla salió del coche, sosteniendo el peluche de Elmo en la mano y hablando con la voz suave y tranquilizadora que siempre usaba con Travis, todo parecía manejable y bajo control. Por un breve momento, Travis miró a Charla como si la reconociera. Sus ojos, que antes parecían salvajes y desenfocados, parecieron registrar su presencia, de una manera que les dio a las dos mujeres la esperanza de que la situación se podría resolver pacíficamente. Charla se acercó lentamente, habló en voz baja y sostuvo el juguete de Elmo extendido. Intentó adoptar la misma postura tranquila y no amenazante que había funcionado en innumerables encuentros anteriores con Travis. Sandra estaba cerca de la puerta de entrada observando, lista para ayudar tan pronto como Charla hubiera captado la atención de Travis y lo hubiera calmado. Entonces, sin ninguna advertencia o desencadenante visible, algo fundamental se rompió de repente en el cerebro de Travis. El cambio fue instantáneo y aterrador. El comportamiento de Travis pasó en un solo latido de inquietud confundida a pura agresión depredadora. Sus ojos, que hasta hace poco parecían casi humanos, se volvieron salvajes y extraños. Ahora reflejaban una inteligencia que ya no era amistosa o familiar, sino que se había vuelto peligrosa e impredecible. Los medicamentos en su cuerpo, combinados con factores de estrés que ningún humano podría entender completamente, habían llevado a Travis más allá de un punto crítico psicológico del que no habría retorno. Travis se lanzó con una velocidad explosiva y una fuerza que superaba cualquier imaginación hacia Charla. Su cuerpo macizo, más de 90 kilogramos de pura masa muscular, se movía con una agilidad aterradora. Antes de que Charla pudiera reaccionar o siquiera comprender lo que sucedía, Travis la derribó con la fuerza de un jugador de fútbol americano profesional, pero con garras y dientes que ningún atleta humano podría tener. El impacto fue tan violento e inesperado que las llaves de Charla volaron de su mano y se dispersaron por el frío pavimento de la entrada de Sandra, como confeti metálico que marcaba el inicio de una pesadilla. El muñeco de peluche de Elmo, que Charla había traído por pura amabilidad y como un signo de consuelo, cayó al suelo olvidado cuando Travis la arrojó al suelo junto a su coche. La tela de color rojo brillante pronto estaría empapada de sangre, mientras el siguiente ataque se desarrollaba con brutalidad metódica y conmovedora. El ataque de Travel no fue la violencia sin rumbo de un animal confundido. Fue dirigido, intencionado y devastador en su precisión e intensidad. Lo que sucedió a continuación fue una escena de un horror inimaginable, que perseguiría a cada testigo por el resto de su vida. Travis se concentró primero en el rostro y las manos de Charla, esas partes del cuerpo que eran las más desprotegidas y vulnerables, mientras ella intentaba desesperadamente defenderse del ataque. Las poderosas mandíbulas de Travis, formadas por millones de años de evolución para desgarrar plantas y carne, se aferraron con una fuerza aplastante a los rasgos de Charla, a la que ningún humano podría resistir. El crujido de huesos rompiéndose se mezcló con los gritos de Charla en una sinfonía de horror que resonó por el tranquilo barrio residencial. Sandra, que presenció el ataque desde su posición cerca de la puerta, se quedó al principio paralizada por el choque y el horror de lo que veía. Su amado Travis, el animal que había criado desde su nacimiento y tratado como su propio hijo, se había transformado en un monstruo que destruía sistemáticamente a su amiga más cercana. Cuando salió de su parálisis, Sandra agarró una pala de su garaje y corrió afuera, gritándole a Travis que se detuviera. Ella le golpeó repetidamente, pero el chimpancé de más de 90 kilogramos apenas parecía notar sus esfuerzos. La pala, que habría sido devastadora contra un atacante humano, era poco más que una molestia para el fuerte cuerpo de Travis. Su atención permaneció completamente enfocada en Charla, y la intervención de Sandra pareció solo reforzar su determinación de completar el ataque. En creciente desesperación, Sandra corrió de regreso a la casa y sacó un gran cuchillo de carnicero de la cocina. Regresó al lugar del ataque y comenzó a apuñalar a Travis varias veces en la espalda y el torso. Hundió la hoja con toda la fuerza que su cuerpo de 70 años podía reunir,
profundamente en su cuerpo. La sangre de las heridas de Travis se mezclaba con la de Shala en el frío asfalto, creando una imagen espantosa que parecía más de una pesadilla que de la realidad. Las puñaladas, que habrían sido mortales para la mayoría de los seres vivos, parecían solo irritar aún más a Travis. Dolor y herida provocaron en él reacciones aún más agresivas, y se volvió hacia Charla con nueva furia y determinación. El ataque continuó con una brutalidad implacable. Travis usó sus fuertes manos para desgarrar el cuero cabelludo y las orejas de Charla. Sus garras cortaron sin esfuerzo la piel y el cabello. Sus dedos fueron mordidos uno tras otro mientras intentaba desesperadamente proteger su rostro y su cabeza. Cada uno fue arrancado con la eficiencia casual de un depredador que devora a su presa. La sangre se acumulaba en el frío asfalto alrededor de la inmóvil figura de Charla, mientras Travis continuaba su implacable ataque. Sus gritos, que al principio eran fuertes y desesperados, se volvían gradualmente más débiles a medida que el shock se apoderaba de ella. La reacción natural de su cuerpo ante el trauma masivo que sufría. Sandra, cubierta de sangre por sus desesperados intentos de detener el ataque y por las propias heridas de Travis, finalmente logró alcanzar su teléfono y marcar el 111 de emergencia. Su voz, apenas reconocible por el pánico y el miedo, se convirtió en una de las llamadas de emergencia más estremecedoras jamás registradas en el Departamento de Policía de Stanford. La desesperación en sus palabras reflejaba el horror de lo que sucedía ante sus ojos, mientras suplicaba urgentemente ayuda inmediata. El ataque duró aproximadamente 12 minutos, pero para Charla debió sentirse como una eternidad de dolor interminable y puro horror. Travis terminó su ataque solo cuando se escucharon a lo lejos las sirenas de la policía, acercándose por el silencioso vecindario. Finalmente se alejó del cuerpo inmóvil y cubierto de sangre de Charla y se retiró hacia la casa en la que había pasado la mayor parte de su vida. Cuando el oficial Frank Jafari llegó al lugar de los hechos, se encontró con una escena que lo perseguiría por el resto de su carrera. Travis, aún cubierto de sangre, tanto de su víctima como de sus propias heridas punzantes, se acercó al coche patrulla con una actitud casi casual, que era aún más aterradora que cualquier gesto agresivo. El chimpancé abrió de hecho la puerta del vehículo policial, un testimonio de aquella inteligencia y destreza que en tiempos mejores lo hacían parecer tan humano, pero que ahora solo enfatizaban la abominación en la que se había convertido. El oficial Jafari se enfrentaba a un depredador de más de 90 kilogramos, cuya boca y manos aún estaban manchadas de sangre humana. No tuvo otra opción que sacar su arma. Travis miró fijamente al oficial. Sus ojos oscilaban entre el reconocimiento y una agresividad salvaje, mientras sus labios se retraían y mostraban los mismos dientes que acababan de destruir a un ser humano. Al no quedarle alternativa y temiendo tanto por su propia seguridad como por la de posibles futuras víctimas, el oficial Jafari disparó varios tiros a quemarropa y finalmente acabó con la pesadilla que había comenzado con un simple llamado de auxilio. Los paramédicos que llegaron a la escena encontraron a Charla casi sin vida. Sus lesiones eran tan graves y extensas que incluso los agentes experimentados, que ya habían presenciado innumerables accidentes y actos de violencia, estaban visiblemente conmocionados por lo que encontraron allí. Ambas manos fueron completamente arrancadas, desgarradas por las poderosas mandíbulas y garras de Travis. Su nariz, labios y párpados habían sido destruidos. Su rostro solo consistía en tejido expuesto y hueso al descubierto. Los huesos de la cara estaban destrozados hasta quedar irreconocibles y había perdido una cantidad masiva de sangre. Pérdidas que en circunstancias normales habrían sido mortales. Que Charla sobreviviera al ataque inicial fue nada menos que un milagro. Fue llevada inmediatamente al hospital de Stanford, donde un equipo de cirujanos dirigido por la doctora María Simionov la operó durante más de 7 horas. Fue la primera de docenas de operaciones que se extenderían durante meses y años. Algunos de los cirujanos que trabajaron en el caso de Charla necesitaron después atención psicológica para manejar el trauma emocional que sufrieron por lo vivido y los procedimientos realizados. En los meses y años siguientes, Charla se sometió a más de 20 operaciones mayores para reconstruir su vida destruida y recuperar al menos un cierto grado de normalidad funcional para su cuerpo gravemente dañado. Debido a graves infecciones que se desarrollaron como consecuencia del ataque,
A pesar de todos los esfuerzos de su equipo médico, Charla perdió permanentemente la vista. En el año 2011, Charla fue una de las primeras personas en los Estados Unidos en recibir un trasplante facial completo. Un procedimiento quirúrgico pionero de 20 horas que le ofreció la oportunidad de tener un aspecto más normal y una mejor calidad de vida. La operación, realizada por un equipo de especialistas, incluyó el trasplante de partes del rostro de un donante, incluida piel, músculos, nervios y vasos sanguíneos. Aunque la operación fue exitosa y le dio a Charla un nuevo rostro, nunca volvió a lucir como antes del ataque, y la adaptación psicológica a su nueva apariencia trajo sus propios desafíos. Sandra Herold no fue procesada penalmente debido a la legislación vigente en Connecticut en ese momento, pero Charla la demandó por $50 millones en daños y perjuicios. La demanda puso en el foco la responsabilidad legal y financiera de los dueños de animales exóticos, así como la insuficiencia de las pólizas de seguro existentes en relación con tales eventos catastróficos. El caso también reveló la compleja red de factores que contribuyeron a esta tragedia. Los investigadores descubrieron que Travis sufría de la enfermedad de Lyme, una infección que posiblemente influyó en su comportamiento y contribuyó a la agresión. El Xanax que Sandra le había administrado se consideraba además como potencialmente promotor de la agresión en primates, en lugar de calmarlos. La combinación de enfermedad, medicamentos y el estrés de sus circunstancias de vida antinaturales había creado una tormenta perfecta que finalmente culminó en el devastador ataque. Hoy, más de una década después del ataque, Charla Nash continúa su recuperación con un notable coraje y perseverancia, una actitud que ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. A pesar de la pérdida de su visión, sus manos y su rostro, se ha negado a dejar que el ataque la defina o a renunciar a sus esperanzas y sueños. ¿Quieres ver más? Haz clic ahora en tu pantalla. Gracias por vernos.